El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Acá en estos versículos, vamos a leer 3, hay una palabra, ¿sí? Leemos 3 porque así entendemos un poquitito de qué se trata. Esa palabra no se repite muchas veces en la Biblia, la verdad no se repite muchas veces, pero es importante que nosotros la reconozcamos, porque es una acción que sobreviene a los cristianos a través de las circunstancias, a través de personas que tienen como objetivo que nosotros bajemos los brazos, que nosotros dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, lo que sabemos que tenemos que hacer para alcanzar la bendición del Señor. Así que vamos a leer capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Acá el apóstol Pablo le escribe esta carta y esta es una de las razones. ¿Sí? Él quiere que estén peleando la batalla unidos. En estos días nosotros estamos orando por la unidad espiritual de la iglesia. Reconocemos que el enemigo se ha levantado en diferentes situaciones, ha creado conflictos de todo tipo y la mejor manera de enfrentar un ataque de esa naturaleza es a través de la iglesia unida en el mismo espíritu, dejando de lado aquellas cosas personales que indirectamente nos separan para unirnos en un objetivo que es pelear la batalla del Señor. Fíjese, versículo 28 dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La palabra que yo les había anunciado allí como en la introducción era intimidados. Saben que muchas veces el enemigo, en medio de la batalla, utiliza la intimidación para que nosotros dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, algún ejemplo de ellos es, por ejemplo, cuando Goliat venía a desafiar al campamento de Israel. Todos los días, a la mañana y a la tarde, durante 40 días, él se levantaba y desafiaba. ¿Quién quiere venir a pelear conmigo? El que me venciere, nosotros seremos sus siervos, y si yo los venzo, ustedes serán mis siervos. Y esta intimidación constante atemorizaba. Quizás al comienzo había cierto deseo de enfrentar a Goliat entre las fuerzas de Israel, pero con el correr de los días esta intimidación fue ganando terreno a tal punto de que nadie le contestaba. Allí el ejército estaba, el de Israel, delante de Goliat y no decía nada durante 40 días. No era un día, ni dos, ni tres, ni una semana. 40 días de intimidación. El mismo caso con Nehemías, cuando Nehemías le tocó reconstruir los muros de Jerusalén. Fue intimidado por aquellos que se oponían, diciéndole montones de cosas para quitarles la fuerza a Nehemías. Y entonces Nehemías mismo dijo: yo estoy haciendo una gran obra. No puedo salir de la obra porque cesaría. En ningún momento se dejó intimidar. En ningún momento permitió que el enemigo le socavara la decisión de batallar y de enfrentar toda batalla espiritual con las armas que el Señor nos ha dado. Y esto es justamente lo que marca nuestra acción en este momento. Tenemos que ser personas que no nos dejamos intimidar. Bueno, allí el ejército de Israel estaba atemorizado por Goliat, pero vino alguien lleno del Espíritu Santo que no había enfrentado esa intimidación, David, que cuando escucha una sola vez lo que Goliat
había dicho o estaba diciendo, él se enciende una ira espiritual, una confianza de que la batalla la libra el Señor y él tenía la confianza de ser un instrumento en sus manos. ¿Qué sucedió? Enfrentó al gigante con la honda y con la piedra y lo venció, lo derrotó. El pueblo de Israel finalmente alcanzó la victoria por medio de alguna persona que no se dejó intimidar. Estos días, insisto, son días de oración y de batalla en conjunto. Todos tenemos que cerrar las filas y mantenernos unidos para pelear esta batalla. Seguramente el enemigo va a levantar personas que nos intimiden, que nos hagan pensar o que nos distraigan. Personas que quieran que nosotros estemos en otra parte y no batallando esta batalla. Sin embargo, mis hermanos queridos, nosotros tenemos que continuar hacia adelante, sabiendo que el Señor tiene para nosotros preparado una victoria. Esto justamente lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipos, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. ¿Sabe que el pensamiento apostólico era tolerar las pruebas porque detrás de las pruebas vendría la victoria? Nosotros estamos en un tiempo donde la cultura es no sufrir, antisufrimiento, ¿no? Todo lo que es esfuerzo y sufrimiento no está muy bien visto, salvo un sector de personas que consideran ese sufrimiento como parte del precio para alcanzar su profesión, con la construcción de su casa, la construcción de una familia. Pero los medios de comunicación constantemente nos están mostrando una vida de descanso, de placer, sin sufrimiento, en los mejores paisajes, en los mejores lugares, y está de alguna manera instruyendo a las nuevas generaciones a buscar la comodidad y no el esfuerzo. Sin embargo, el apóstol Pablo decía, no, miren, nosotros, el Señor nos ha concedido por un milagro que creamos en Él. La fe es un milagro, el Señor nos la da para que creamos en el Señor, para que creamos en la salvación que el Señor nos ha dado. Pero también el pelear las batallas, el sufrir las consecuencias de un enfrentamiento espiritual. Antes éramos del enemigo y ahora somos de Cristo. Entonces el enemigo va a querer volver a tomar lo que él era propio y no lo vamos a dejar porque no queremos ser parte de su gobierno, bajo su autoridad. Ahora tenemos otro rey que se llama Jesús, que nos ama, que es nuestro buen pastor. Por eso, mis hermanos, no tenemos que dejar intimidarnos. La opresión, las batallas, las luchas, lo que escuchamos de boca de tantas personas, no tiene que afectar nuestra vida. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor, que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía el apóstol Pablo. Si tenemos al Señor de nuestro lado, que pelea la batalla por nuestras vidas, ¿quién se va a enfrentar con nosotros? Tenemos al grande entre los grandes, al poderoso entre los poderosos, al que puede hacer cualquier milagro y nada le resulta difícil y mucho menos imposible. Tenemos que confiar y abrazarnos en esa confianza al Señor. Tenemos que agarrarnos bien de Cristo. Y aunque escuchemos montones de cosas y aunque las circunstancias no parezcan ser las más favorables, tenemos que saber que el Señor hace las cosas de una manera que sorprende. Nunca el Señor va a hacer algo que podamos lograr anticiparnos nosotros con nuestra mente. Él siempre crea. Mire, en mi vida personal muchas veces pensé cómo Dios iba a obrar en esta situación y nunca pude lograr anticiparme. Siempre Dios hace las cosas diferentes, se vale de circunstancias que parecían desfavorables, pero que Él las
utiliza a favor nuestro. Así que, mi hermano, no nos dejemos intimidar por el enemigo. El enemigo nos va a decir: no voy a salir. El enemigo nos va a decir: no voy a bajar los brazos. El enemigo nos va a decir: estamos derrotados y que estamos vencidos. Todas mentiras de Satanás. El Señor lo venció en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que estar firmes, unidos, orando los unos por los otros, haciendo un vallado alrededor de toda la iglesia, de toda la congregación, porque la victoria es nuestra. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos. Señor, nos unimos a todos los hermanos y hermanas que están orando por la unidad espiritual de la iglesia, porque estamos en batalla. El enemigo se ha levantado, nos intimida, pero tú nos dijiste que nos diste la victoria en la cruz del Calvario. Y de esa cruz, Señor, nosotros somos salvos, y en esa cruz nosotros nos aferramos de esa cruz para creer en el milagro poderoso que ya está viniendo a nuestra vida. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.